Manny Sierra, abogado de los tribunales de la República. Como dice el cliché. Abogado y bueno, ¿eh? Es un exceso tener dos abogados en un espacio. Lo digo yo. Eso es relativo. Tan estrecho. No. Eso es relativo. Manny, ¿cómo, en una suerte de introducción general, cómo ve el sistema de justicia de la República Dominicana en estos momentos? ¿Estamos bien? ¿Estamos regular? ¿Cómo caminamos? Bueno, uno que vive... Muy buenos días primero. Buenos días a todos. Buen día. Buenos días a los oyentes. Es una pregunta que pudiese uno actuar un poco objetivo y subjetivo. A ver. Porque va a depender en algunos momentos de la gente, de cómo sienta que camina su proceso y de cómo le vaya en el proceso. Sin embargo, yo creo que hay un estancamiento en el proceso de justicia. Posiblemente en la parte mediática aparentaría que las cosas andan bien, pero en el fondo, por mi experiencia viajando por cada una de las regiones, creo que no es así. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es la cabeza, ¿no?, de la institución, mantiene toda una campaña de que han contribuido bastante con la mora judicial. Yo creo que eso no... Explícale a la gente lo que es la mora judicial. Que los expedientes se colocan al día. O sea, no hay procesos que daten de 3 o 4 años como de usual se estilaba. Yo creo que se ha mejorado bastante en algunos campos, pero es discutible la calidad de la sentencia que se está produciendo. Eso es un punto que hay que razonarlo muy profundamente. Otra cosa que se da es que muchas veces te le colocan un número a la sentencia y dicen que ya la sentencia se emitió. Más cuando tú buscas la sentencia o vas a procurarla, la sentencia no está todavía, sino que para decir que no hay mora judicial. Te ponen una fecha que no la van a cumplir. Correcto. Sí. Y muchas veces te terminan entregando la sentencia 3, 4, 5 meses después. Pero yo creo que más que tener una máquina de hacer sentencia, lo que efectivamente debe haber una mayor preocupación es que las sentencias tengan calidad, sean sentencias de principio, sean sentencias con sustancia, que yo creo que hay una gran debilidad, que no sean sentencias por remisión, es decir, que no sean sentencias basadas en el criterio de los tribunales, de los otros tribunales, porque entonces habría que discutir la parte de la independencia del juez, del que falla. Correcto. Y aquí se está dando mucho eso, es decir, el juez lo que está haciendo suyo es el criterio del otro juez. Y entonces ahí el juzgamiento anda un poco de vacaciones. Bueno, hubo un tiempo en que se dijo como que los procesos judiciales en buena proporción se iban a agilizar porque se estaba entrando pues en dilucidar esos procesos virtualmente. ¿Eso está funcionando? ¿Ha tenido resultados favorables? Mire, muchas veces si uno se coloca de espalda a los desarrollos, van a decir que tú estás en el pasado, que tú eres atrasado. Cosa que no se corresponde con la verdad. La virtualidad es buena, pero tú tienes que adaptar la virtualidad a la situación del país en que vive. Es decir, tú no puedes traerle la última tecnología a un país donde se va la luz. Entonces, hay que ir a los tribunales regionales para poder ver las precariedades con que se conducen los jueces, para entonces tú decir que estamos avanzando con el sistema virtual o el sistema digital. En este momento, por un asunto de emergencia, digamos que como un plan piloto, se ha colocado la virtualidad en el Distrito Nacional. Y yo les juro que por lo menos en un 80% eso es un fracaso. Hay una gritería... ¿Tan alto? Sí, hay una gritería enorme de los abogados del Distrito Nacional, sí, o de todos los abogados nacionales que tienen de alguna forma algún proceso en el distrito, de que le está resultando extremadamente difícil poder accesar. Pero imputable a los abogados
deficiencia hay en tecnología o de equipos o al sistema. Mire, Cristian. Equipo, Y- señal, de todo. O al sistema. todo, ancho de banda, o- como dicen, ¿no? de ¿verdad? todo. Porque si esperamos, Manny, que tener resueltos los problemas de energía eléctrica en el país, no tuviéramos una computadora en ningún lugar. Sí, mira lo que pasa. Pero Cuando- entonces Manny, hay un taponamiento. Sí, hay un entaponamiento, es decir, es que tú tienes que colocar, el sistema tiene que ser para el ciudadano, no que tú le impongas al ciudadano un sistema. Es verdad que hay que avanzar. Ahora bien, tú te vas a encontrar que tú inicias un proceso de esa magnitud y de la noche a la mañana tú crees que va a progresar. Tú dices, bueno, si no lo forzamos no va a caminar. Sí, pero tampoco tan rápido que las cosas se Pero conviertan en un acuérdate que hay fracaso. una condición especial ahora en el distrito. Sí, Los tribunales civiles, muchos tribunales están cerrados por el tema del edificio. úsalo como plan piloto, porque la intención Sí. es proyectarlo en el tiempo para que sea permanente. Pero es que es un sistema que se puede, yo entiendo que se puede llevar bien en algunas materias, no en todas las materias. Ujú. Pero el plan piloto en este momento, como lo hicieron con el Código Procesal Penal, que todavía estamos cosechando las desgracias de ese texto, y al día de hoy, la generalidad de los abogados no conocen las figuras, los artículos que conforman ese texto. Entonces, si tú haces un símil entre el Código Problema de los Procesal abogados, Penal, Problema de los abogados. Pero bueno, y problema del podemos parar sistema porque los también. abogados tengan Manny, bueno, dificultades. el problema es que el sistema es para que también lo opere, pero el sistema es para el ciudadano. Sí, pero... O sea, no podemos sectorizar que solamente es para los abogados. No, es para el ciudadano y el ciudadano es el que tiene que entender que ese es un grave problema. Hacemos leyes pensando en un sector. Ujú. No, la ley es para el ciudadano. Pero el Código Procesal Penal, ya que tú te metiste en esto, es del 3. Correcto. 22 años después los abogados no pueden alegar Pero que no, todavía... pero que no lo espérate, entendemos los que tenemos especialistas en la materia. dificultades. Pero Hermano, tiene falencia. no lo entendemos los especialistas en la materia todavía. Estamos descubriendo cosas en ese código todavía. 22 años después. Sí, así es. Y te lo dice una gente que es especialista o por lo menos intenta especializarse en esa materia. Todavía descubrimos cosas, estamos inventando. Por eso entonces tú dices, y hay una gritería ahora universalizada de un sector, de que los procesos grandes no caminan. No camina a los grandes porque tú tienes medianamente un abogado mucho más preparado y un abogado que el juez necesariamente tiene que respetarlo un poco más, que no es el abogado que lleva el defensor público, que es parte del sistema y lo lleva tan rápido como un entierro de pobre. Esos grandes no avanzan, ¿por qué? En tu opinión. Porque el juez se acoge al debido proceso. Porque el juez respeta, porque el abogado tiene mejores tesis, porque el abogado te hace mejores construcciones y porque el abogado, lógicamente, está mucho más preparado, tiene mucho más recursos con que argumentarle al juez. Entonces, eso, lógicamente, hace que los procesos se aterricen. Pero en materia jurídica, eso de que los procesos tienen que avanzar de manera rápida es muy cuestionable, porque tú estás jugando con dos cosas importantes, con el patrimonio de una persona y con la libertad de una persona. En un proceso no está sujeto a que se lleve como uno quiera. Intervienen otros actores. Está el que acusa, está el acusado, está el juez de por medio, que es el tercero imparcial, que tiene que garantizar de manera plena los derechos de los que están ahí. Por tanto, redondeando a la pregunta que me hiciste originariamente, yo creo que seguimos en una especie de círculo vicioso en el sistema judicial. A mí me parece, sin querer estar apegado al pasado, que la Suprema Corte de Justicia pasada generó mejores desarrollos que los que debieron de generarse ahora. Mediáticamente hay mucho más promoción. Tenemos ahora, hablando de la justicia digitalizada, de la justicia de que no hay cero mora, y yo creo que también hay muchas formas de engatusar a la realidad. Lo que hay que discutir aquí es la calidad de la sentencia.
si es una sentencia con verdadera sustancia, que me parece que no es. Por ejemplo, si tú dices eso con el Tribunal Constitucional, yo te diría que se ha ocupado más por hacer mejores sentencias, quizás porque tiene que garantizar derechos muy fundamentales. El Ministerio Público en todo esto, en la calidad del sistema de justicia y de la aplicación del acceso a la justicia y de que los temas lleguen al fondo. ¿Cuál nivel de responsabilidad, aunque en esto no se puede, no es matemático, a llegar a niveles porcentuales entre jueces y fiscales? Pero responsabilidad en sentido general y no solo en los casos de corrupción del Ministerio Público. Bueno, yo creo que... Porque al final el juez es el que toma las decisiones. Sí, yo creo que parte de lo que está pasando en el sistema de justicia lo tiene que ver con el Ministerio Público. Porque en los procesos, el Ministerio Público, sobre todo en los procesos grandes, que son los que generalmente permiten que uno pueda hacer evaluaciones, en esos procesos el Ministerio Público creo que primero, apresa y luego investiga. Y yo creo que debe hacer todo lo contrario. Debe primero investigar con tranquilidad y luego apresar. Me parece que el grave problema en el sistema de justicia, en ese aspecto, es que el Ministerio Público se pone una camisa de fuerza iniciando el proceso. Claro. Lo que más tiene el Ministerio Público de interés, posiblemente, porque también la sociedad le reclama, es poner una medida de coerción. Y creo que para mí ese es el mayor fracaso del avance de los procesos. Porque en la medida que tú generas una medida de coerción, lógicamente, que tú te limitas en el tiempo y entonces tienes que apresurar porque ya te marcaron un plazo. Y tú tienes un ciudadano que es el encargado de verificar, que no hace nada. Para mí, que es el juez de control. El juez de control en la República Dominicana, a mí me parece que no está haciendo absolutamente nada. Es el juez de la instrucción. Sí, que es el que tiene que velar el comportamiento del Ministerio Público, que casi nunca, y por eso son los grandes atrasos, respeta el juez control, y que el juez control, que de manera muy simpática, aunque ustedes no lo crean, es el único funcionario que se creó para las garantías del ciudadano, porque lo que busca es controlar al leviatán en la arremetida que comete. Ese leviatán que cuenta, uno, con todas las agencias de investigación, Policía Nacional, Ejército de la República Dominicana, DNI, y todas las instituciones que tienen que ver con eso, Banco Central, Cámara de Cuentas, todo eso son vinculados, el INASIF, el Estado. Exacto, todo eso es el que va contra el acusado. Pero ¿qué pasa? El Ministerio Público, que tiene que acudir a ese juez, y ese juez que tiene que velar por lo que se produzca ahí, para la garantía de ese ciudadano, al momento de cuando tú agotes las primeras fases de la investigación, no se está cumpliendo. Entonces, eso genera, lógicamente, un tranque serio, porque cuando tú avances en el proceso como el Ministerio Público y no le ha garantizado los derechos al que investiga, el juez entonces en un momento dice, parece ahí, señor, como usted nunca le respetó los derechos a él en la fase preparatoria, que te di primero 3 meses, te di primero 6 meses, te di primero 8 meses, y luego te lo convertí en 18 meses, luego tú me pediste una prórroga y llegamos hasta 22 meses, usted, ese ciudadano, hiciste 25 auditorías, nunca se las diste. Hiciste una serie de investigaciones, nunca se las diste. ¿Qué tiene que hacer el juez? Lógicamente, como tercero imparcial, que no lo es porque pertenece al mismo sistema, por cierto, pero bueno, algo hace. Tiene que decirle, bueno, los derechos de este ciudadano ahora tenemos que respetárselos y por lo menos vamos a darle un plazo precario, que yo entiendo que debe ser un plazo igual que el que le dan al Ministerio Público. Te di 18 meses y nunca le diste nada de lo que hiciste en la investigación. Él tiene 18 meses para que prepare su contrarréplica de la investigación. Debería ser así, atendiendo al principio de igualdad. No es preferible que lo obligue al Ministerio Público a entregar la documentación que debe. Es que el Ministerio Público está obligado porque su ley así lo dice, pero no la cumple. Pero si no lo hace, el juez control tiene que El juez control tiene que hacer eso, pero muchas veces, y es otro de los graves problemas que ha venido ocurriendo, los jueces controles
se han convertido en caja de resonancia del Ministerio Público. Por eso ustedes escuchan al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, diciendo, bueno, pero mire, ahora lo que está de moda es la prisión preventiva. Y nada más. Y no se respeta el derecho a quien se le impone la prisión preventiva. Entonces, yo creo que si atraso tenemos en gran medida o en mayor medida, se la tenemos que atribuir al Ministerio Público, que busca más popularidad y aplauso que buenas investigaciones. Estamos conversando con Manuel Sierra, abogado, ¿verdad? Y sobre todo hoy que nos acompañan a hacer reflexiones. Aunque son dos figuras muy diferentes una de la otra, me gustaría ver tu posición, ya que estamos evaluando el sistema de justicia en conjunto, verlo del tema filosófico, lo deontológico. En este contexto, en República Dominicana, donde todos los días tenemos más casos de corrupción, hay situaciones graves, la inequidad social y la pobreza realmente determinan cuáles herramientas tiene alguien para demostrar o no que su verdad. Mantener las figuras de, por ejemplo, delación premiada o la de usted demostrar arraigo para que lo puedan cambiar o variar la medida de coerción. ¿Debemos mantenerlas así en nuestra ley todavía o requeriría de un tipo de revisión al amparo de este contexto? Mira, esas figuras que son, digamos, nuevas en nuestra legislación y que se han descubierto prácticamente con los casos grandes, estaban ahí desde hace tiempo. Tiene mucho, hay toda una doctrina generando los cuestionamientos de la figura de la delación premiada, que para nosotros se llama la cooperación, bueno, no preciso el término, pero al final del día no es más que un cambio de expresión, porque significa lo mismo. Es parte de la política criminal. Pero fíjense cómo caemos entonces en el campo filosóficamente de la inmoralidad. Porque si el Estado lo que está es para combatir la delincuencia, ¿cómo es que ese mismo Estado, con la gente que participa en la comisión del delito, hace concesiones? Que arma el delito. Exacto. Y entonces termina generándole un clima más que de facilidad, es un clima de impunidad. Aquí en el país la hemos utilizado de la manera más aberrante posible. Sí, pero no de la manera tan aberrante del mundo como se ha utilizado en la República Dominicana, que al que armó la comisión del delito, aquí se le termina facilitando todo, se queda con sus recursos y entonces le echa la culpa, la responsabilidad, posiblemente al pobre mensajero que llevó el proceso. Y ahí es donde está la inmoralidad. ¿Cómo es que el Estado, que dice que combate la corrupción, entonces se presta para hacer concesiones con el que cometió el delito o con el que lo armó, o sea, con el cerebro, que es el más hábil? Con ese entonces, como más hábil al fin, se acerca al Ministerio Público con la finalidad de romper, digamos, el grupo criminal. Pero en otras partes del mundo lo que hace es que te aminoran la pena. Es decir, tú no te vas liso de ahí, tú no te vas sin nada. No, aquí... Una especie de juicio abreviado. Claro. No, el juicio abreviado es una figura. Es una especie de facilidad de si te tocan 20 años, entonces vamos a negociarte 10. Pero tú no vas a dejar de pagarle a la sociedad la comisión del delito. ¿Qué ha venido ocurriendo en la República Dominicana? Que esa gente muy hábilmente, posiblemente con influencias políticas y con otras influencias, que tarde o temprano eso también se va a tener que descubrir. Porque en todo eso se transitan actos de corrupción. Es decir, el que persigue sobre la base de facilidades del perseguido genera también un acto de corrupción en el fondo, o por amistad, o porque se transita recursos en efectivos, ¿verdad? Que entonces yo te facilito las cosas, porque aquí nadie cuida al que cuida.
Nadie cuida al cuidador. Perdón. Arias dice ejemplo, yo creo que es muy importante, y ahí te coloco un ejemplo que tiene que ver con nosotros y es de los Estados Unidos. A Quirino es un narcotraficante importante, 1.300 kilos, lo llevan, duran un tiempo con él por allá, negociando, él queda como en un limbo, y de repente viene y recupera todos sus bienes, porque hay que levantar la acusación, no hacerla aquí, para poder hacer la extradición. Le lavaron literalmente el dinero. En tu lógica, Manny Sierra, se podría decir entonces que el gobierno norteamericano beneficia al delincuente mayor. Porque en esto lo que lleva una lógica de todos los estados, de las figuras principales, negocia con el contador, con el operativo, en el caso del narcotraficante colombiano, con el armador, todo eso. Ahora hay una figura principalísima que posibilita todo eso, que es el cerebro, que es más importante que el armador, que el operativo. Es lo que veo en la lógica norteamericana, algunos casos españoles, la lógica dominicana. Bueno, mira. Además me gustaría comenzar por lo que dé ejemplo y seguimos debatiendo el tema. Bueno, déjame quedarme la primera pregunta. La segunda, me acojo. ¿A la quinta enmienda? Sí. ¿Cómo? Ay, mamá. ¿Cómo? Mira, bueno, pero con la primera pregunta, los americanos nunca pierden. No. Ellos lo que hacen es que te desglosan lo que ellos te dicen. Esto es lo que tú me has generado en daño a mi estado. Por tanto, yo te quito esta parte, me quedo con esta parte, inclusive vienen y la reclaman en la República Dominicana y se la tienen que entregar. O sea, el sistema americano tiene muchísimas propiedades aquí. Porque como no tiene el efectivo, entonces acuerdo. Claro, en ese acuerdo se le entrega al sistema americano una serie de propiedades y una serie de recursos. El que se queda asignada es el que dentro de ese principio de cooperación internacional cede al otro estado, y la otra parte que le queda, como ya tú no me puedes juzgar dos veces por un mismo hecho, entonces esa parte le queda a la persona que ha sido acusada. Fíjate que en el caso de Quirino, él tuvo que purgar un tiempo en los Estados Unidos, aun y cuando cooperó para el sistema americano, porque nada de lo que pasó allá, el sistema dominicano transitó ningún tipo de persecución en contra de las otras partes que generaban. Yo siempre dije que se quedó la sangre, las viudas y los huérfanos. Sin embargo, Estados Unidos tuvo información que no compartió. Así y es. entonces, en el caso de los bienes en República Dominicana, todos sus bienes, la finca, la leche, perdón. No todo se lo entregó, ¿no? Bueno, dime que no se le entregó. No, lo que pasa es que yo te digo que se le entregó y tú me dices que no se entregó. Sí. Para ser objetivo en la discusión. La finca de San Juan no se la entregó. La finca lechera no se la entregó. La finca de San Cristóbal la tiene, que incluso un ex fiscal denunció que lo estaba amenazando porque eran colindantes. La casa de Villavista no se la entregó. No, ese está en el sistema. Las bombas le entregaron. Creo que no. La Texaco le entregaron. Bueno, lo que pasa es que eso son parte de las negociaciones y Dominicana lo cedió a los Estados Unidos, por tanto lo cedió todo. No le pueden cautar. O sea, tú no te puedes quedar con una parte, y él en su negociación con los americanos, porque fue allá que ellos dicen que se cometió el delito, Dominicana pudo haberlo juzgado aquí y decirle no te lo entrego, yo lo voy a juzgar aquí y yo le voy a quitar todo lo que ha sido la consecuencia del daño social que ha generado. Por eso se van. Entonces, ellos dicen, pero tiene mayores garantías allá. Sí, claro. Los gobiernos dominicanos tienen miedo. Cuando Estados Unidos pide, todos los gobiernos han entregado. Hubo una excepción. Porque dicen, pero es una guarida delincuente y chantaje. Y todos se entregan. Todos. No, se entregan también porque tienen mayor garantía en sus derechos fundamentales. ¿Quién? Oye, hay un tratado. ¿Quién? En los Estados Unidos. Las cosas allá son más claras. Perdón, ¿quién tiene más garantía? El procesado, el imputado. Pero perdón, es que no depende del procesado, perdón, Manny. No depende del procesado. El Estado es que entrega, decide si entrega o imputa aquí. Sí, pero a veces Perdón, o entrega o decide aquí. El imputado no tiene esa deliberación. No, yo te entiendo en ese aspecto. ¿Entiendes? Yo te entiendo. Entonces perdón, Julián, es una decisión del Estado Dominicano. A Quirino lo atrapan con 1.300 kilos. Entonces lo pide Estados Unidos.
El Estado perfectamente puede decir, no, yo lo atrapé, aquí está, yo lo juzgo. No, es el temor al gobierno norteamericano que diga tú lo que estás protegiendo. De consiguiente, no es Quirino ni es el otro que decide que tenga más garantías allá. Lo que pasa al final las tiene. Cristian. Lo que pasa El es beneficio particular. lo que pasa es que cuando te atrapan ya es la consecuencia de un proceso de investigación generado en el sistema americano. Fíjate que quien tiene el proceso abierto en ese momento es el sistema americano. Es decir, aunque no lo hubiese dado a conocer, el proceso estaba abierto primero que el de República Dominicana. Entonces, conforme a los tratados, tú tienes una serie de concesiones que tú haces y que tiene que cumplir en ese aspecto. No está obligado a entregar un nacional. No. Y los norteamericanos ejercen esa parte 100%. Porque Nunca ellos no, entregan un nacional. ellos no te firman Y ningún tratado nosotros donde no ellos estamos resulten obligados, pero nosotros no perjudicados. estamos obligados a entregar un nacional. No, No, pero El espérate. Tratado del es 10 te correcto. dice que no. Espérate, es correcto, espérate. es así. Espérate, acuérdate que el primer extraditado no se había judicializado la extradición. ¿Tú lo recuerdas? Ujú. Primer 2090 y pico. Famoso Freddy Krueger. Ahora, después de eso se estableció una legislación mediante el cual se fiscalizaba si existían los motivos para la Y extradición. la Suprema Para se extraditar encarga de eso. a una persona tiene que un juez autorizarlo. La Suprema. O dice que hay indicios o motivos para hacerlo. Depende del Poder Ejecutivo. Claro que sí, siempre va a depender. Siempre va a depender pero del Poder pasa Ejecutivo. por el filtro judicial. Sí, pero al final... Lo decide el presidente. Lo decide el presidente. Pero Es una podría- formalidad. Y antes de Kruger lo Una decidía el formalidad. presidente. Decide muchas veces el imputado decide si yo me quiero ir. Entonces lo que hace la... No, que no espérate, importa escúchame. lo que diga él. Sí importa, porque lo que hace entonces el filtro judicial le dice se autoriza la extradición. El presidente lo decide, pero si el tipo decide que sí, no hay por qué investigar nada. Se manda y punto. Eso es. No, pero es una decisión del Ejecutivo. Aquí solamente hay un Sí o caso sí de no. dos negativas, que la hizo Hipólito a dos personas. Es el único ¿Cuáles caso fueron? de no extradición. ¿Cuáles fueron? Los de Santiago, ¿tú recuerdas? ¿No hubo un caso con Balaguer El una caso no, con Balaguer nunca se pidió a nadie en extradición. No, y el que se pidió Sí, se tiró se del tiró. Palacio de ¿Eh? Justicia. Y el que pidieron se tiró. Se tiró, lo No, tiraron perdón. del tercer Perdón, piso. también se pidió a Franklin Franco. Y la Suprema no lo autorizó. Oye, Porque pero ya dijo que estaba la ley. Había pasado el plazo. Ya estaba. Sí, porque esas son de las cosas que están establecidas en los tratados. Es decir, Sí. si el crimen por el que tú me acusas ya está prescrito o me han juzgado, porque puede ser, que ese es el otro problema, es decir, si a Quirino lo juzgan en la República Dominicana, los norteamericanos no pueden volver a juzgarlo porque entonces el me non estaría bis in idem. juzgando, correcto, Claro. y el tratado contempla eso. Claro. Hay otras decisiones de la Suprema Corte de Justicia que han negado extradición, porque son varios Sí, los sí. articulados Claro. que se juzgan entre el tratado y la legislación Tú local. sabes que le Tienen pasa que a ir los de la jueces mano. cuando la niegan, ¿no? Le quitan la visa. Porque siempre entregan. Y los sí, gobiernos tienen entonces, miedo. eso es también Los un, gobiernos eso es tienen también miedo. un proceso que va contrario a que tú tener un buen sistema de justicia Claro. que funcione adecuadamente bien. Porque el juez muchas veces decide entregar a un ciudadano sabiendo en el fondo que no debe Exacto. entregarlo, pero por temor, Sí. más que por conciencia, Claro. decide entregarlo. Y eso Y tampoco los da motivo presidentes a buena también, justicia. Y los presidentes también. También lo están haciendo. O sea, son demasiado chulos con el sistema americano. Lo que no ocurre con otros países. Claro, no me meta el nacionalismo en la extradición. Porque tú vayas a hacer 1000 vagamonderías en Nueva York, vienes para acá y tú quieres que papá Estado te proteja. Usted la hizo allá. El famoso Es locus correcto, regis actum. O sea, correcto. yo no estoy estoy de acuerdo que un filtro judicial decida si hay méritos o no. No, y que Pero te, no es que te pero- digan, no entrego mi Perdón, nacional. y que te En los coloque- dos casos pueden juzgarlo aquí. y que te coloque, En los dos casos. porque tú tienes, el juzgamiento allá tiene que estar de alguna forma en sintonía con la legislación local. Correcto, correcto. Como Sí. aquí no hay pena de muerte para ponerte un Tú caso, no se la puedes poner allá. tú no me la No, puedes ni una pena colocar. máxima Y la aún así, establecida aquí. el sistema americano ha irrespetado Bueno, en caso. esa situación con muchas personas que han sido extraditados de la República Dominicana. De hecho, estaba viendo en estos días un caso de un ciudadano que fue juzgado en el sistema norteamericano
él ya terminando casi de cumplir la pena, vino al país y entonces luego, de alguna forma, regresó a los Estados Unidos, allá volvió y cometió un delito, y entonces volvió a República Dominicana y lo estaban pidiendo en extradición. Y entonces ahí había una discusión si ya el caso no se había juzgado una vez. Y además, una de las cosas que estaba pendiente es que en la primera vez que fue extraditado, el sistema americano lo condenó por una pena que no es de la que está establecida en la República Dominicana. Y entonces, entonces el sistema americano podía negarle la segunda extradición bajo el argumento de que tú no me cumpliste con el tratado. Pero los jueces casi nunca lo hacen y para no tener problemas con la entrada y salida del país, prefieren entonces darle a ese ciudadano que no le va a generar problemas. Metiendo preso tú no vas a tener problemas. Manny, con relación a todos esos expedientes de corrupción. De alegada corrupción. Alegada corrupción, supuesta corrupción, que están no puede decir ventilándose en los tribunales. Así que se crean. Que se han extendido en el tiempo, que se entiende que van a terminar los plazos todos, los plazos conclusivos. Por el Ministerio Público, la culpa. Por el Ministerio Público. Correcto. La mayoría van a quedar. La mayoría van a quedar sin condena. Ya están condenados socialmente, que es lo más grave. Pero está bien, no. Condena del tribunal. El problema es que eso es una de las cosas que está generando mayor situación de agravio al principio de dignidad humana. Porque la autoridad que está llamada a proteger ese principio de inocencia en un acto de populismo penal, cuando un juez todavía no lo ha pronunciado, genera en la fase preparatoria, cuando tú apenas comienzas a investigar, ya tú comienzas a hacer imputaciones precisas sin determinar si es verdad la afirmación que en tu íntima convicción tú tienes. Y eso es un grave problema que debería también estar siendo perseguido en contra de los que persiguen. Esas son de las cosas que hay que aterrizárselo al ciudadano. Y digo yo, hasta mucha gente del periodismo, de que el hecho de que se abra una investigación, no se pueden hacer afirmaciones de que esa persona es responsable de la comisión del alegado delito que se le imputa. ¿Qué ha venido ocurriendo en la República Dominicana? El Ministerio Público va al juez y le pide que le dé un plazo. De inocencia. Va al juez y le pide que le dé un plazo para hacer una investigación. Pero resulta que ese mismo día, ese Ministerio Público afirma que esa persona es culpable. Fíjate la contradicción que se da en eso, la incoherencia. Es decir, si usted le pide al juez, deme un plazo para hacer investigaciones, ¿cómo es que ese mismo día usted hace afirmaciones de que esa persona es culpable? Y viene mi crítica a los periodistas, que se han convertido en cajas de resonancia del Ministerio Público, sin hacer, ustedes que son de la vieja escuela del periodismo, una cosa que se llama la debida diligencia. La doble campana. ¿Usted se recuerda de un noticiario famoso que había? La otra campana. Cristian manejaba la otra campana. Y ustedes venían de la vieja escuela de la otra campana. ¿Por qué? Que ya era un hombre de 55 años. Me tocaba los lunes. Me tocaba los lunes. Tenía veteranía en eso. Ya era un hombre magistrado, los incisos. Entonces, eso es uno de los graves problemas que está ocurriendo. Se hacen expedientes con unas acusaciones inentendibles. No me genera hecho, prueba, sino que tú me generas argumentativamente una serie de hechos que al final entonces tú no tienes con qué probar en ese concurso. Pero ya afectaste de hechos, la reputación. Esa situación. Y a lo que la hacha va y viene, ese ciudadano, entonces socialmente ya tiene la peor sentencia. No local, porque ese es otro problema, la jurisdiccionalidad se perdió. Entonces tú estás en el mundo entero en una situación de criminal y el sistema americano, desde que ve eso, te tumba la visa. Y sin tú tener una sentencia ya tú estás juzgado en muchos de estos sistemas. Comparto contigo la crítica que le hemos hecho con frecuencia
a los medios de comunicación, a nosotros mismos, al sector. Por lo menos a la de la última cosecha, los periodistas todavía de la vieja cosecha. Pero a veces hasta los periódicos titulan, de robaron que yo cuando, no dicen acusado de. Y se genera una situación de esa culpa pública. Incluso aquí siempre citamos Entonces, un libro, perdón, Cristian, un libro argentino. con esa pregunta acuden entonces a refugiarse en una figura. Nosotros lo que hemos hecho es uso de una fuente pública y por tanto la responsabilidad no es de nosotros, sino que depende de la fuente pública que fue quien me dio la información. Correcto. Y se perdió una palabra del argot periodístico. Supuesto. Pero ahí es, yo lo comparto eso. Ahora, yo no lo que no comparto, y te lo voy a formular como pregunta. Yo puedo hacer todo ese tipo de acusación, puedo ser populista, maravilloso, todo el principal persecutor de la corrupción, meto 13.000 páginas, te acuso de todo. Ahora, y tú lo mencionaste ahorita, hay un juez control, la primer nivel, y después hay un juez de fondo. Hay una serie de incidentes, el juez sabe que tiene que garantizar derechos, pero cuando tú me presentas 1, 2, 3, bien, derechos sí, pero cuando tú vas por el 12, por el 15, ya la responsabilidad es de un juez que tiene que saber lo que tiene que hacer, por más nombre que tenga el abogado que está de aquel lado, que tiene una responsabilidad por el tribunal, ante el país y ante todos, y que tiene que tomar decisiones. Yo a veces digo, con tantos aplazamientos, yo siendo el juez, le digo, mire, Ministerio Público, deje la charlatanería y agarro a un abogado que esté bajando, subiendo, y llamo a uno del pasillo y digo, apréndase eso y vamos arriba. Yo creo que hay una enorme responsabilidad de los jueces que al final son los que toman las decisiones. El Ministerio Público debe investigar, imputar, el juez toma las decisiones. Si el juez teme por populismo a que el héroe sea el fiscal y el malo ante los medios sea el juez, que liberó a una gente sin una acusación sólida, o que bajó a un abogado, o que le dio para adelante al caso después de 15, si el juez teme, que deje esa vaina. Mira, Cristian, lo que sucede es que los procesos están sujetos a los derechos del que investiga en representación de la sociedad, pero también del investigado en sus propios derechos y en su propia dignidad. Claro. Hay una norma. La norma dice que una vez que tú abres un proceso, que tú formalizas un proceso, se abren unos plazos. Y que todo lo que ocurra en la formalización de ese proceso, tú tienes que dárselo a la contraparte para que se prepare en sus mecanismos de defensa. O que tú investigas buscando prueba para someter y prueba para liberar. Pero si solamente tú sales con una sola idea, que el Ministerio Público en esa fase, es mi tesis, no es un acusador, es un investigador, porque lo que busca es la verdad del hecho. Determinar si ese hecho ocurrió de esta forma o de Está obligado otra forma. a la objetividad en la investigación. Correcto. Y no, que pocas veces lo hace. Eso no se está respetando. ¿Qué hace el juez entonces? En contra de su voluntad, muchas veces, tiene que amparar al que están investigando. Y es ahí donde se está generando el mayor problema en el retraso de los procesos. Yo tengo una pregunta ahí mismo. Yo tengo una pregunta, perdón, Ariel. Usted tiene que entregarle la prueba. Lo que usted dice que es una prueba que levantó, que la mantiene oculta, violando derechos del acusado. Yo como juez yo te doy un plazo, si no yo produzco una decisión. Porque yo digo que es una responsabilidad del juez. Claro, yo le ordené y usted no lo... Pues yo rompo el proceso, hago lo que sea. No quieren anularlo. Mi tesis es que debían anularlo. La responsabilidad, Manny, es del juez al final. El Ministerio Público puede hacer lo que le dé su gana. No. Cuando me trae cuando me trae el caso a mí, yo tengo la decisión. Claro. O usted se somete y respeta los derechos del imputado, garantizados por la Constitución,
o no seguimos, o no hay caso. Ahora, tiene que ser un juez responsable. Lo que pasa es que muchos de esos jueces responsables, el propio sistema lo llevó a ser irresponsable, porque a muchos de estos jueces que tomaban esa posición, un tercer vigilante, que no tiene nada que ver con la jurisdiccionalidad, sencillamente lo humillaba, quitándole la visa en un aeropuerto. No, usted no puede salir de este país porque usted le quitaron la visa, sencillamente porque usted no complació el requerimiento del sistema americano. Entonces los jueces, ante esa realidad, han comenzado a tener miedo. Es verdad. Miedo, cobardía. Es verdad. No sea juez, dedique a vender paletas. Hay un tema recurrente que ustedes lo tocaron y que remite a ese libro fundamental, La injusticia mediática, donde el autor dice, no, es que una acusación no es una sentencia. Y las acusaciones sin prueba no tienen ninguna validez. Aquí hay una práctica de todos los gobiernos que gobiernos han sido, pero que han nacido con lo de la sociedad de la información. Consiste en lo siguiente: yo soy Ministerio Público, elaboro un expediente, y en ese expediente hay una acusación de que Juancito Pérez Vidal, alias Tito, pasó de tener 82,000 pesos en una cuenta 4,000 millones de pesos, por ejemplo. Pero esa es una acusación que en el juicio podría demostrarse, sería condenado. Ahora, yo como Ministerio Público hago mi nota donde doy esos argumentos de lo que digo yo como Ministerio Público, las evidencias que yo tengo, que hay, qué sé yo, hay un mensajero que llegó a depositar 100 millones, 1,000 millones de pesos en una cuenta. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está el problema? El problema está en que el medio, y ahí hay pocos inocentes, necesita llamar la atención, tener lectoría. Entonces, todavía no se ha establecido aquí el límite. ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde tú entras al populismo y dónde tú estás en periodismo? ¿Qué pasa? Yo pongo Juancito Pérez Vidal de 80,000 pesos a 4,000 millones en su cuenta personal. Es titular, una afirmación. Entonces yo comienzo el titular. El exsecretario general del movimiento de Vanilejos Borrachos en Arroyo Hondo dijo fue acusado por el Ministerio Público, racatán, pam, 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 pam. Entonces en el cuarto párrafo yo digo, esto es parte de una afirmación. Sí, pero el problema es que yo en el titular, que es lo que ve el 98.7% de los que ven noticias, yo lo di como una verdad. Ante ese hecho, un abogado defensor, ¿cuáles armas le ofrece la justicia? Decir, óyeme, es que me lo están condenando antes de tiempo. Y yo siempre pienso en mi amigo Temístocles Montaz, un hombre honrado, un hombre bueno, que él fue acusado porque un carajo, perdón por la palabra esta hora, pero un tipo dijo que él tenía una cuenta con, no sé si eran 40 millones de euros. Bueno, la cuenta no existió, pero están los titulares con ese, de que Temo Montaz tiene una cuenta. Pero entonces la pregunta, o sea, dime por favor, ¿qué puede hacer porque esto es lawfare? Entonces, ¿qué puede hacer un abogado desde la justicia? Decir, óyame, me lo están condenando antes de tiempo. Que quizás hay que condenado, porque aquí hay una impunidad al carajo. Por favor. Mira, hay muchos derechos encontrados. Y aquí nos detenemos un poco en la crítica con lo que tiene que ver con la información. En los últimos años han aparecido dos cosas. Uno, la libertad de expresión por una parte y la libertad de empresa por otra parte. Resulta y viene a ser que muchas veces estas dos figuras se juntan en un mismo punto. Es decir, el que tiene la libertad de empresa también tiene la libertad de expresión y usa la libertad de expresión para engrandecer o para aumentar la proporción económica de su libertad de empresa. Y se da mucho en algunos creadores de contenido, de gente que tienen programa, que tienen a la vez la libertad de expresión y tienen también una vez una empresa. Es decir, yo vendo una mercancía
que se llama noticia, y en la medida que la hago mucho más atractiva y sensacional, lógicamente que voy a tener mayores niveles de economía en mi empresa. Entonces, ese servicio social que originariamente es la comunicación, la información, que la tiene el periodista protegido por la Constitución, único ser humano del universo que se equivoca y lo protege la Constitución, le da la libertad al periodista de que se equivoque. El único que se equivoca y corrige y lo protege la Constitución es el periodista. Si el ingeniero se equivoca, se le cae el edificio. Si el médico se equivoca, se le fue el paciente. Si el abogado, que es el que tiene un poquito más de tolerancia, porque nadie le da seguimiento a la mala práctica jurídica, que es abundante también, igual que cualquier otra, no se le pone límite en ese aspecto. Entonces, en términos general, eso, lo más que puede acudir, que no está claro todavía, es que el ciudadano acuda en un amparo y le diga a los medios de comunicación, los mexicanos sí lo tienen muy claro. Párese ahí, señor. Usted está haciendo unas afirmaciones sin violentar la libertad de información y la libertad, por lo menos la libertad de información, porque la libertad de expresión es muy de lo íntimo del ser humano, que ni siquiera se sanciona. Lo que pasa es que aquí tenemos una confusión en ese aspecto. Y bueno, eso ahí está, ni los abogados lo sabemos, ni los jueces lo saben, y tampoco muchas veces la gente del mundo del periodismo lo maneja bien. Entonces, lo más que se puede hacer ahí es acudir en un amparo para decirle, para que el juez me ampare y le ponga límite al medio de comunicación y le diga, no es que tú no hagas la información, no es que tú no hagas la información, es que tú solamente publique, digamos, la parte acabada de lo que ha ocurrido en la investigación. No es que, porque si a mí me sometieron, es verdad que a mí me sometieron, no hay duda. Ahí no hay duda. Es que a veces los ejemplos ayudan al amigo oyente a entender. Es que si la Cámara de Cuentas hace una investigación, una auditoría, y en una institución, para el almuerzo del staff sub y directivo, es decir, directores, asesores, subdirectores, toma la decisión de no hay un comedor en la institución, y se hace un contrato para suministrar almuerzo a ese equipo. Cero mata cero, al año esos son 15 millones de pesos. Entonces de repente el acusado, amigo de Cristian, Juancito Pérez Vidal, alias Tito, titula el periódico X. Juancito Pérez Vidal gastaba 18 millones de pesos en su almuerzo. Oye, no es lo mismo. Perfecto. El almuerzo ahora está pasando con Roberto Álvarez. Aquí habrá una cumbre, el plato donde del se día. le va a comprar chacabanas y puros a miles de personas. Yo leí un periódico más o menos serio, que qué barbarazo ese Roberto Álvarez, que va a gastar 20, que cuántas carajo chacabanes que va a tener Roberto Álvarez, que va a gastar 20, no sé si eran 10 millones en 17 millones en chacabanas. Ya luego, cuando tú vas a la información, es que aquí habrá una cumbre. Entonces no entras a la información, dime primero número de chacabanas. Entonces, cero mata cero, ¿a cuánto van a salir cada chacabana? ¿A 40,000, a 50,000? No, eso al que hace eso no le interesa el periodismo, que es la investigación. Mira, te doy ese ejemplo porque es maldito y reciente. Mira lo que pasa. Los números, y aquí hay un fenómeno sociológico digno de análisis. Como tenemos una sociedad, y Rosario ahorita decía, bueno, es que tenemos una sociedad con mucha pobreza. Entonces, cuando tú le pones a la información números, y aquí hay un asunto sociológico, en una sociedad con pobreza, y tú hablas de millones, la gente va a decir, eso es un ladronazo, oye, ¿cuántos millones se da? Pero no están viendo de manera, digamos, sencilla, que lo que se sumaron fueron 25 platos del día de 250 pesos. Entonces no dicen, el plato costó 250 pesos, te dicen, bueno, hay un monto de 3,000 pesos. Ese es un problema serio, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público? Que es también causante de eso. Como entiende que los números generan atracción
hacia la población, No. entonces no te dice cómo se distribuyó Manny, ese perdón, consumo. Manny. No, perdóname, Manny. Lo que pasa es que en la misma Bueno, información está bien. se da la información de dónde se invirtió eso, de cuántos platos de comida había. Y las chacabanas, en la nota estaba que para los invitados 0 mata 0. Y era muy fácil, no hay que ser máster. Tu número de chacabana 0 mata 0. Entonces tú puedes decir, el ministerio va a invertir 17 millones de pesos en chacabanas para los 284,000 X, lo que sea, visitantes, participantes en la cumbre de las Américas. Eso es noticia, eso es periodismo. Si es mucho o poco, sea usted el jurado. No, yo pongo qué barbarazo ese Roberto Álvarez. No, yo te 17 millones en chacabana. Y entonces- a partir de ahí, una mentira se convierte en verdad y se reproduce. Y ahí- Bienvenido a la posverdad. y ahí Una vez a entonces, Peralta se ¿no? le dijo de comida y bebida en el palacio. Y ahí entonces viene un asunto, otro problema. Lo que iba a gastar palacio. Si alguien, el ciudadano que se siente injuriado por lo menos, que es un término, o sea, injuria están al por mayor y detalle todos los días desde los medios de comunicación, para no decir difamación, ¿verdad? Si ese ciudadano que se siente injuriado por esas imputaciones imprecisas, pero que me ataca en mi consideración frente a mis amigos y en mi propio orgullo personal, acude al juez, entonces viene la otra crítica. Hay un ataque a la libertad de expresión. Hay un verdad, ataque sí, a la sí. libertad de información. Fíjese Y que a esto la- es un asunto sociológico. delincuente, esgrimen y eh, hasta encuentran defensores. muy sujeto a grandes discusiones. Entonces, yo creo que las cosas deberíamos de ponerlas razonablemente, cada uno desde su esquina, en el lugar que debe estar. Manny, gracias. Me hacía alusión, y termino con esto, a la Cámara de Cuentas. Es que la Cámara de Cuentas también se ha metido en el festival del populismo. Claro. Señores, yo he visto aquí acusaciones y eso llora ante la presencia de Dios y por eso los procesos no caminan, que la Cámara de Cuentas emite 8 tomos de una investigación de 4 años y el Ministerio Público, y excúseme que me fije tanto en el Ministerio Público, una auditoría que tiene hallazgos y dice que hay 25 hallazgos. De los 25 hallazgos, solo uno es penal, de indicios penales, por cierto. Los otros 24 son de naturaleza civil y de naturaleza administrativa. Y el Ministerio Público asume la auditoría de 8 tomos y lo coloca en el corazón de la acusación, diciendo que esa acusación, que esa auditoría, en la Cámara de Cuentas la emitió con una opinión distinta a lo que tiene el contenido, por cierto, de los hallazgos. La opinión del auditor es distinta a lo que dicen los hallazgos y entonces se coloca en el corazón de la acusación. Es que también la Cámara de Cuentas, y ahora anda la otra institución que tiene que velar por los fondos públicos, cómo se invierten, la Contraloría General de la República, Haciendo auditoría. en un acto de populismo, inclusive Total. E ilegalidad. invadiendo un terreno, que eso Claro. es un acto Totalmente. propio de que a él se le someta porque está violando una ley. Claro. Un acto de prevaricación Totalmente. del Contralor General de la República, asumiendo un papel que no es el Que no de es él. él. No, Manny, contratando gracias. para que lo hagan. Manny, gracias. Gracias a ustedes. Manny Sierra, Bienvenido a la República Dominicana. abogado, penalista, periodista, locutor, muchas cosas. Sobrevivencia. Trabajamos juntos en una emisora hace muchos años. No, yo te controlaba a ti. Y al chico también. Tú sabes el agradecimiento eterno de Jochi Santos. Fuiste tú. El que enseñó locución a Jochi Santos fue ese señor que estaba ahí. En los 60, No, 69, él 70. controlaba. Teníamos un programa él, donde él tenía el buena turno voz, y tiene como buena le voz. tocaba el turno, él controlaba. Ese era el caso de Hochi. Oiga, le De digo- Manny también. Fue ese señor que le dijo a Jochi, tienes buena voz, tienes futuro, hijo. Con ese respeto, pues son de la misma Ven acá, edad. jovencito, ven acá, Sí, jovencito. tienes te voy a futuro. Jochi enseñar. nunca ha sido Jochi joven. lo adora, pero es que Jochi es agradecido. Hochi nunca ha sido joven. Un viejito siempre. Con un socio que tenía que era un hombre bueno, Manny, pero vamos a- difícil de consumir. ¿Quién? Vamos a hacerte un. Cabito. Cabito, no, Cabito. Gavito. Cabito le gusta ser así. Yo le decía, camarada, pero ¿por qué usted
Tan le gusta gruñón. ser hasta grosero a veces. Está apoyando vagabundería. Ya, El que venden que firmar, entrar a las 7, vamos a la puerta para que firmen la entrada. ya. Un saludo para Cabito, Qué excelente qué periodista, personaje. maravilloso profesor de periodistas, en fin. Maestro, Manny, maestro. una recomendación, Manny. No te me A vayas. Manny espérate. no. Claro. No, Manny Manny es un hombre muy yo estuve activo, observándolo y lo necesita. escribe, Sí, corre, sí. mira, hace muchísimas cosas, Sí, es no, muy pero activo. no es de esto, no. Entonces, para la oficina, Sí, para los libros, para No, todas no esas debería, cosas. no debería. Lo Cuando tú vayas a necesita. construir o reconstruir, Manny, las mejores herramientas, los mejores equipos. Como lo hacen los abogados, ¿verdad? Las mejores herramientas jurídicas. Yo estoy en la casa llena de libros, Claro. te llega a los En el caso de la construcción, los mejores materiales, los mejores La equipos. doña la jefa de la casa. Así tiene- es. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, tú que conoces muy bien la capital, materiales industriales. Esta es la ferretería más completa. Dile que te mandamos de aquí el programa diario, que te cae muy bien, un Dinerito. descuento, una cosita bien. La doña lo va a agradecer porque sirve para cotejar otras cosas. Sobre todo lo que estamos chapados a la antigua. Que en cada esquina hay un libro. En cada esquina hay un No, libro. necesito baño. Entonces, De Y hasta en el nuevo, la excusado hay uno. coño, no. ¿De qué era un libro? Uy, la esposa De nuevo, las sufre gracias al mucho. abogado Manny Sierra. Nosotros continuamos. Conoce las claves del día.